Bienvenidos a Dragon Cast, vuestro podcast sobre el doblaje en Andalucía en el canal de Yuluga. Muy buenas, dragonboleros, dragonboleras, consoleros y consoleras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Cast y en esta ocasión os traigo ni nada menos que una mujer eminentemente de radio que hizo mucho doblaje en Sevilla y que también hizo algunas incursiones en imagen. Bienvenida, Mari Carmen de las Casas, leyenda de la radio en Andalucía. Bien hallados, compañeros. Encantada. Bien. ¿Quiere testificar? Una sala abarrotada. Su marido y su hijo sentados en primera fila. A ver, dígame. ¿Subiría una mujer prometida a una habitación de hotel con un desconocido? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Brigada Criminal, Moser. ¿Policía? ¿Qué ha pasado? Nada importante. Desde las calles del casco antiguo hasta los barrios más alejados, las imágenes de Cristos y vírgenes que las recorrerán confirmarán una vez más, un año más, la realidad largamente esperada de que llega una nueva Semana Santa. ¿Estás ahí? Hola. Aquí estoy, con la mesa puesta para ponerte la comida, hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Y tú de dónde vienes? Que me he liado con lo del trabajo que me ha salido con María. Adiós, Daniel. Buen viaje. Y no olvides darle recuerdos a tu abuela de mi parte. Adiós, señora Wilson. ¡Isidoro! Siento llegar tarde. ¿Estás listo para ir al zoo? ¡Abuelo! ¿Estás bien? No es nada. Escuche, no crea que nos negamos a trabajar, pero mi abuelo está cansado. No te preocupes, no somos guardianes ni vigilantes. Las cosas no eran así antes de que Don Kill se proclamara rey del planeta. No ha sido culpa mía, se desvió al llegar a mi mano. Eres un inútil. A tu abuelo no se le escapaba ni una. Era un ser realmente extraordinario. Cuando tenía tu edad no había nadie que pudiera igualarle. Él solo liquidó a cientos de monstruos con sus propias manos. Y también voy a presentarte a mis compañeros del doblaje Andalucía, Rafa de G. Hola, buenas, Mari Carmen, encantado, un placer. Igualmente. Hola, Mari Carmen, encantado. Hola, ¿cómo me has dicho que te llamas? Yo soy Adrián. Adrián. Hola, Adrián. Encantado. Y Alberto. Hola, encantado, Mari Carmen. Alberto. Hola. Vamos paso a paso, dejando por el momento el doblaje para más adelante. ¿Cómo fue tu infancia y cuándo nace en ti tu vocación por la radio? Nunca. Yo no tenía vocación por la radio. Yo es que pasaba por allí, iba con un amigo paseando, que es lo que se hacía en Sevilla en esa época. Te hablo de finales de los 50. Yo tenía 14 años y a mi amigo se le ocurrió decirme que allí había una emisora de gente joven, de universitarios, que estaban haciendo una radio muy local, muy bonita. Y se me ocurrió decir, yo no he visto nunca una emisora por dentro, ¿por qué no entramos? Ay, no, por Dios, ¿cómo vamos a entrar? Qué apuro, qué vergüenza. Digo, vergüenza ninguna, vamos a entrar y decimos que nos la enseñen. Total, que subimos a Trajano 39, que es donde estuvo Radio Vida. Ese fue el nacimiento de Radio Vida, que ya llevaba funcionando. Ahora se han celebrado precisamente los 70 años de Radio Vida. Llevaba funcionando desde el año 55. Yo entro en el 58-59. ¿Por qué entro? Subimos, había un control con un magnetofón de estos de rueda grande, un Grundig, y se estaba pasando una cinta donde los que hacían la radio, los chavales que hacían la radio, que todos eran universitarios, cuando tenían un ratito libre iban a grabar su parte, se ponían una cinta grande y se emitía en aquella época 4 horas, de 8 de la tarde a 12 de la noche. Entonces había nada más que allí un control de sonido que estaba pendiente de que la cinta no se parara, y punto. Entonces se me ocurrió decir, uy, pues a mí me gustaría trabajar aquí, ¿qué es lo que hay que hacer para trabajar aquí? Por supuesto, todo por amor al arte, ¿eh? Allí nadie cobraba ni una peseta de entonces, no hablo de euros, que son mucho más posteriores. Entonces
Dice, pues vente mañana y te hacemos una prueba de voz. Entonces, a la mañana siguiente fui yo, tan pancha, yo me asombro porque veo ahora mismo, yo tengo ahora mismo una nieta que tiene 14 años, la edad que yo tenía. Y el otro día le decía, digo, Lucía, con tu edad, yo ya estaba trabajando en la radio. Me puso una cara como diciendo, anda ya. Pues sí, y yo la miro a ella y no me la imagino. No me imagino yo, pero así fue. Entonces, ¿qué pasa? Me dan un guión para leer. Yo leía muy bien porque mi padre era casi ciego y entonces a él le encantaba que yo, en el momento que aprendí a leer, que le leyera las novelas del Coyote, que eran las que le gustaban, y las novelas del FBI. Entonces yo le leía las novelas y no solamente le leía las novelas, sino con esta comiquería que me caracteriza, pues le hacía las voces del malo, del policía, del asesino, de la chica, le hacía todas las voces y le interpretaba. Y a él le encantaba que yo le leyera. Perdí a mi padre, él muy joven y yo también. Perdí a mi padre cuando él tenía 52 años. Yo tenía 17. Total, que claro, me dan un papel para leer. Imagínate, yo ya traía una escuela de lectura encima, que yo ni me puse nerviosa ni nada. Me dan el papel para leer, me acuerdo de eso perfectamente. Hablaba del nacimiento del cine de los hermanos Lumière. Y yo cuando dije Lumière, no dije Lumière, sino que dije Lumière, porque entonces en el bachillerato se estudiaba francés, no como ahora, ¿no? Que la segunda lengua que se estudia es el inglés. Entonces se quedaron como muy sorprendidos, primero, pues por lo bien que yo entonaba muy bien, siendo tan chica y todo eso, pero yo entonaba muy bien. Y dijeron, bueno, pues tienes una voz que resulta muy bonita, tienes un timbre de voz muy bonito, pues te vienes por aquí cuando quieras. Eso era un lunes. Al lunes siguiente estaba yo delante de un micrófono con Manuel Alonso Vicedo y Alfonso Eduardo Pérez Orozco haciendo Vida Deportiva. Y así empecé, yo llamé a mis padres para que me escucharan, que voy a hablar por la radio, pero no, entonces tenía muy poco alcance, era una antena que habían colocado en la azotea de los jesuitas, de la casa de los jesuitas, y entonces yo creo que llegábamos hasta la Plaza del Duque, vamos, o hasta la Plaza Nueva, todo lo más. Y así fue mi comienzo en la radio, con lo cual tú me has preguntado, ¿cuándo nace tu vocación en la radio? Pues mi vocación en la radio nace ya dentro de la radio. Antes para nada, ni era oyente de radio y curiosamente, habiendo trabajado toda mi vida profesional en la radio, no soy oyente de radio actualmente, tampoco. Bueno, sí, te pasaste tus primeros años en Radio Vida y luego fue a los 20 que te casaste, ¿no? Y luego ya dejas la radio y no la retomas hasta 1970. ¿Cómo? Efectivamente. ¿Cómo sabéis tantas cosas? Me sorprende porque yo ni soy famosa ni nada, me sorprende. Pero así fue. Yo me caso en el 64, con 20 años, me caso en el 64 y mi marido, muy de la época también, me dice que yo ya de trabajar nada, que la radio se acabó para mí. Y yo, una mujer también muy de la época, ni me revelo ni nada y digo, vale, pues venga, pues para casa. Venga, a hacerte las comiditas, a jugar las casitas y a tener niños. Y así fue. Yo vuelvo a la radio en los años 70, efectivamente, porque en ese momento el director de la radio era José Luis Garrido Bustamante, con quien siempre me unió una buenísima amistad. Y entonces me dice, Mari Carmen, estamos intentando rescatar las voces de Radio Vida, ¿tú estarías dispuesta, tal y cual? Y yo le dije, pues mira, la verdad es que me encantaría. Yo ya tenía 2 hijos en el mundo, en esa época. Y entonces dice, bueno, pues bueno, tú pones las condiciones. Yo puse las condiciones que eran magníficas, era ir por la mañana, porque mis hijos eran pequeños, claro. Era ir por la mañana un par de horas. Yo creé un programa femenino, que sigo diciendo, en esa época era un programa de belleza, un programa de recetas de cocina, ¿sabes? Un programa en eso consistía el programa. Y nada, me incorporo a la radio, efectivamente, en los años 70, y me quedo embarazada de mi tercera hija. Entonces, mi tercera hija, Patricia, que gracias a Dios se ha criado
fuerte como un roble y estupenda, pero tuvo un problema cuando nació. Tuvo un problema, había una incompatibilidad sanguínea. Yo no me había hecho nunca el análisis que ahora le hacen a todas las que van a parir del RH. Y la niña nace estupenda, con 4 kilos 200, una niña preciosa, en una clínica privada. De pronto se empieza nace el 18 de marzo, se empieza a poner pálida. La gente que venía a verla me decía: ¡ay, qué mona la niña, tan blanquita, es preciosa, no sé qué! La niña tenía la palidez de la muerte. O sea, mi sangre se estaba comiendo sus glóbulos rojos. Y como yo entonces no iba a parir a la Seguridad Social, pues me fui al pediatra, que la conocía. Era un marzo lluvioso, y un día por otro yo no sacaba a la niña porque estaba lloviendo. Y la primera vez que la vi a un pediatra, la niña tenía 12 días. Y nada más que la vio, tuvo un ojo clínico maravilloso y me dijo: a esta niña que le ha pasado, ha perdido sangre en el parto, ha perdido sangre por el ombliguito. No, mi niña está perfecta. Me la desnuda, me dice: esta niña hay que transfundirla inmediatamente de sangre. Entonces, estoy contando todo esto, sabes, que a lo mejor pensáis, bueno, pues que no importa, ¿no? El problema de esta mujer tuvo buen juez. Es que es lo que me retiró de la radio. Porque claro, esta niña durante el primer año de su vida estuvo inyectándose hierro de la cantidad de glóbulos rojos que había perdido. Y entonces durante un año yo ya dije que no volvía a la radio. Cuando quise volver ya no me necesitaba. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta, ya estoy hablando, ella nació en el 71, ya estoy hablando en el 72, me doy cuenta que yo ya no quiero ser solo ama de casa, que no quiero ser solo madre de familia, que necesito algo más para realizarme como persona. Y entonces me empiezo a apuntar a talleres de inglés, porque siempre se me han dado muy bien los idiomas, a talleres de francés y de inglés, fundamentalmente. Y de pronto surge de nuevo la oportunidad y me vuelven a llamar, y entonces yo ya digo que sí. Yo tenía a mi madre, que se quedó viuda, la pobre tan joven. Mi padre se quedó viuda con 40 años. Y el motor de la vida de mi madre precisamente es cuando yo me caso y empiezo a tener hijos. Entonces eso es lo que le dio la vida a ella. Y yo le digo: mamá, me ha surgido este tema, a mí me gustaría. Me dijo ella: pues hija, si te gusta, cuenta conmigo para lo que quieras. Y ahí es donde empieza de nuevo mi andadura en la radio. Sí, que de hecho es, según nos consta, hasta el año 93, ¿no? Pasando por Onda Giralda y por Cadena COPE, haciendo colaboraciones en distintos programas. ¿Como locutora o qué tipo de...? ¿Estás hablando de televisión o de radio? De radio. De radio todavía, sí. No, yo hasta el 93 trabajé nada más que en la COPE. Ah, vale. Claro, en el 93, justo en la fecha en que se marcha Luis del Olmo, porque lo contrata aquel hombre que era ciego de la 11, Durán se llamaba el apellido, ¿no? ¿Sabes? Lo contratan para Onda Cero por una millonada. Yo ganaba una millonada en la COPE, pero lo contratan por una cantidad muy importante en la época y se marcha. Entonces la COPE pone en marcha un falso ERE, lo digo con todas las letras, un falso ERE alegando pérdidas. Nunca fueron pérdidas, es que dejaron de ganar lo que ganaban con Luis. Y entonces despiden de la cadena a 200 y pico de trabajadores. De Sevilla salimos 7 trabajadores. Entonces yo, después de eso, es cuando os he comentado que hago mi taller de doblaje, que empiezo a investigar a ver en qué cadenas puedo trabajar de radio. Estuve trabajando en Cadena Ibérica y estuve trabajando también en Radio Voz una temporada. Pero ya después fundamentalmente me dediqué al doblaje. Yo también grababa mucha publicidad. En Alta Frecuencia yo era la voz de muchísimos clientes, ¿sabes? Yo mucha publicidad. Muchas veces incluso el ingreso por publicidad superaba a mis ingresos en la radio. Es en la cadena COPE donde comienza a realizar programas, entonces, y si no nos equivocamos fue uno de los primeros que fue una especie de magazine, tipo que hacía María Teresa Campos o Ana Rosa Quintana Televisión, con su línea editorial,
Noticia de actualidad, concurso colaboración del público vía telefónica. ¿Qué recuerdas de aquello, Mari? Pues mira, eso lo hacíamos José Manuel del Castillo y yo. Éramos las voces masculinas y femeninas. Y entonces era muy divertido porque en aquel momento ya no había guiones en la radio. La radio en la que yo empecé toda estaba guionizada, absolutamente toda. Pero en ese momento ya era mucho la improvisación. Teníamos una escaleta, teníamos unos tiempos para hacer la serie de espacios que tenía el programa y nos divertíamos muchísimo, muchísimo. Desgraciadamente José Manuel del Castillo ya tampoco está entre nosotros. Si echo una vista atrás, hay tanta gente que me falta. Soy ya tan mayor, pero me encuentro tan estupenda, la verdad, con tanta vitalidad y con tantas ganas de seguir haciendo cosas. De hecho, tiene una voz súper juvenil también. Sí, lo sé. Y yo creo que es porque no he fumado nunca. Creo que tengo una garganta muy limpia. Entonces, se ha celebrado los 70 años de la COPE, como os digo. Se celebró el día 19, estoy mirando el almanaque que está ahí, el día 19 de noviembre. Se celebró en la Universidad Loyola. Y entonces empezaron a rescatarnos a los históricos de Radio Vida. Claro, de los históricos de Radio Vida ya quedamos poquísimos. Paco Casado, que mantuvo además el nombre de Vida de Espectáculo, fue uno de los despedidos también en el año 93. Paco Casado y yo, prácticamente. Y Manolo Blázquez, que es un técnico. Entonces éramos los tres históricos. También acudieron a ese evento, gente que después se incorporaron, ¿no? Como Eva Montesino, José Manuel Galdame, en fin, fue un encuentro muy bonito, muy bonito. Y además me dieron a mí la oportunidad de sentarme en la mesa de la presentación para leer un poco lo que fue la historia y el nacimiento de Radio Vida. Y para mí fue muy emocionante el ponerme de pronto unos auriculares, el verme con un micrófono delante y para hablar de lo que ha sido mi vida y mi universidad. Yo siempre he dicho, pues claro, yo a los 15 años empecé a trabajar, no haciendo caso de mi padre, que lo que quería era que yo trabajara con los americanos, que eran los que pagaban un buen sueldo. Y yo, después de estudiar el bachillerato, me metí en una academia para estudiar taquigrafía, mecanografía, inglés y el francés, porque me encantaba como lengua. Y de pronto se cruzó la radio en mi vida. Y siempre he dicho eso, la radio fue mi universidad, y menuda universidad, con la oportunidad que me dio de conocer a tanta gente de la época, tanta gente famosa, escritores, artistas, cantantes, bailarines, bailadores, cantaores, arquitectos, hacer reportajes de la Giralda con un técnico cargando con el equipo a las espaldas, subiendo rampa por rampa y asomándome a cada una de las ventanas para decir lo que se veía y otra planta y lo que seguíamos viendo en la cara norte, en la cara sur. Yo he hecho cosas maravillosas en la radio, maravillosas. Sí, además, bueno, es lo que has mencionado, has entrevistado a muchos famosos de la talla de Miguel Bosé, de Ana Belén, Víctor Mar y Carmen Marta. San Basilio, a Manolo Sanlúcar, me acuerdo que fue una entrevista con Manolo Sanlúcar absolutamente entrañable. Vamos, de hecho nos hicimos amigos a través de esa entrevista. Y después muchas cosas, un programa que se llamaba Páginas y Camino, donde había, ese sí estaba guionizado. El redactor elegía a un poeta y entonces, aparte de contar su vida, un narrador, después recitábamos parte de su obra. Era un programa que, digamos, que se emitía lo que entonces la radio era prime time también, a las 10 de la noche, de 10 a 11, duraba 1 hora y fue un programa maravilloso. Ese no lo creé yo, pero yo sí he creado muchos programas a lo largo de mi carrera profesional. Quizás, por ejemplo, en el 83-84, La Cocina en la Radio, que fue un programa pionero por aquel entonces, ¿no? Sí, La Cocina en la Radio. Ahí es donde yo me hice gastrónoma, porque después he colaborado en temas de gastronomía, tanto en prensa como en tele, como en la televisión. Pues sí, La Cocina en la Radio fue un programa que patrocinaron los hermanos Martín, de los supermercados Más, y entonces consistía
en que yo daba un plato, podía ser un primero o un segundo, y abría el teléfono y la gente me completaba el menú con un segundo plato o un primer plato y el postre. Y a raíz de ahí se hizo un concurso con los que yo contacté con los gastrónomos de la época en Sevilla, que eran José Antonio Garmendia y Juan Carlos Alonso, que se convirtieron en jurado de las recetas que recibíamos, y a través de un restaurante, las recetas que se eligieron, tuvieron las amas de casa, cocineras, tuvieron la oportunidad de ir a una cocina de restaurante a elaborar sus recetas, que después le gustaba el jurado y hubo premio, era un premio importante en metálico. De hecho, influenció tanto como para crear la Academia de Gastronomía Andaluza, ¿no? Efectivamente, fue miembro de número de la Academia, la Real Academia Andaluza de Gastronomía. Efectivamente. También grandes eventos con la Academia Andaluza de Gastronomía. Tienes también otros programas que hacías, por ejemplo, Sábado Popular, Tertulia Matinal o La Hora Feliz, donde solo se daban buenas noticias. Buenas noticias, efectivamente, porque la buena noticia, todos los periodistas dicen que no es noticia. Pues yo ahí no permitía que entrara una mala noticia. Entonces, si hablábamos de médicos, hablábamos no de enfermedad, sino de curaciones, de remedios. Si hablaba con un arquitecto era para que me hiciera una ruta cultural por la ciudad, por la parte de la judería o por la parte del románico o por la parte del renacimiento. Fue un programa muy bonito, ese programa era de sobremesa. Sí. Y Tertulia Matinal para mí fue un programa muy importante, fue un programa heredado de Eva Montesinos, pero que yo le cambié totalmente el formato. Era un programa que era de 7 a 8:30 de la mañana. Cuando me dieron ese turno yo me quería morir, porque yo no me ha gustado, nunca en la vida me ha gustado madrugar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo a las 7 de la mañana? ¿Quién me va a escuchar a mí? Decía yo, ¿quién me va a escuchar? Bueno, pues era el aniversario del nacimiento de Juan Ramón Jiménez. Y se me ocurre empezar a leer capítulo a capítulo con buenos montajes musicales, Platero y yo. Y empiezo a recibir cartas, sin yo pedir cartas ni nada, pero empiezo a recibir cartas para Tertulia Matinal, en la que grandísimos poetas desconocidos de los pueblos de la provincia y presos, los presos que me escuchaban en la cárcel del Puerto, en la cárcel de Sevilla, empezaban a escribirme hablando de la libertad que no tenían. Maravilloso. Y yo cada carta que llegaba pues la leía. Entonces llegaba a recibir tantas cartas diariamente que se me ocurrió, junto con un poeta al que ya conocí también mucho en aquella época, Onofre Rojano, al que también le he perdido la pista, pues hicimos una selección de cartas y se publicó un libro que se llamó Poemas al Amanecer. Entonces, con los mejores poemas que se recibieron en aquel programa, que por lo menos duró 3 años el programa, pues se hizo ese libro de Poemas al Amanecer que, bueno, se hizo una edición muy limitada, ya os podéis imaginar, porque fue una cosa pagada entre la gente. No, la radio tampoco me ayudó mucho en ese momento, ¿no? Solamente se hizo una bonita presentación. Allí en la radio ya estábamos en la calle Vírgenes, fue antes de estar en Rioja, donde está actualmente, y hicimos una bonita presentación y allí conocí y me conocieron todos los poetas que habían estado interviniendo en el programa. Ese programa fue también maravilloso. Y hablando de maravilloso, también hay un especial recuerdo en tu memoria seguramente con esto, y es que empezaste retransmisiones como la boda de la hija mayor de Duquesa de Alba y especialmente la Semana Santa. Sí. ¿Qué recuerdas de aquello? No, mira, en Semana Santa yo siempre estaba en el estudio. Yo en Semana Santa, las madrugadas que se hacían en Cadena Nacional, en Onda Media Nacional, yo estaba en el estudio coordinando a las unidades móviles que estaban en la calle. Entonces yo lo que hacía era siempre me buscaba una selección de poemas que tuvieran que ver con las imágenes del día, y entonces pues yo recitaba y metía marchas procesionales hasta que me pedían paso, y cuando me pedían paso pues uno estaba en la Macarena, otro estaba en el Calvario, otro estaba esperando el Gran Poder, y ahí me pasaba la madrugada del Viernes Santo, pero en el estudio. Lo mismo que, por ejemplo, en el Rocío, yo siempre he estado coordinando las unidades móviles que se movían por el Rocío.
lo que no me ha permitido nunca hacer el Camino del Rocío, que era una cosa que a mí personalmente me hubiera gustado mucho hacer. Pero bueno, no lo pude hacer en su momento, ya cuando ya salí fuera, que ya tenía también otras actividades, digamos, ya también era abuela, ¿sabes? En fin, que ya no se me permitía a mí no me lo permitía yo, vamos, no es que no me lo permitiera, no me permitía yo tomarme esos días de vacaciones en el Rocío. Y nunca he hecho el Camino del Rocío, pero bueno, he estado siempre coordinando y recibiendo llamadas de toda España, porque era por onda media, de gente que estaban exiliada en Bélgica, en Alemania, dando las gracias por llevarle las imágenes, porque gracias a que nosotros éramos sus ojos. Eso también fueron experiencias maravillosas. Desde luego. Bueno, ¿y llegaste a hacer radioteatro o ficción sonora? En aquellos tiempos, en los años 50, 60, 70, bueno, tú sabes, la cadena SER, por ejemplo, eran muy conocidos las series de Amarrosa, Los Porretas, Mandil de Perico y Periquín. ¿Llegaste a hacer alguna incursión en ese sentido? ¿O? En ese sentido, sí. Mira, en Vida de Espectáculos, que era uno de los programas estrella de Radio Vida, cuando una película tenía mucho éxito, se hacía un guión dramatizado y resumido con los personajes de la película. Había un narrador que situaba en la escena y después los personajes pues hablábamos. Yo fui La chica con la maleta, una película de Claudia Cardinale, que quizá vosotros ni conocéis, pero la podéis buscar por ahí, una película preciosa, y yo fui la chica con la maleta. Entonces, sí, hacíamos guiones. Y a nivel de novelas, nosotros no podíamos competir, no teníamos medios como para competir con la SER ni con Radio Nacional. Pero sí recuerdo que hicimos una novela basada en el libro El viejo y el mar de Hemingway. Y entonces esa novela sí se hizo. Y José Manuel del Castillo, que era un escritor maravilloso, él era abogado de profesión, pero escribía y era un hombre de una sensibilidad extraordinaria. Escribió guiones de la Biblia. Y entonces, en esos guiones de la Biblia, pues ya te puedes imaginar, capítulo a capítulo la Biblia es una cosa que no se termina nunca, ¿no? Pues me acuerdo de un guión cuando van San José y la Virgen a empadronarse. Yo era la Virgen, yo era María. San José era Manolo Moreno, que fue un locutor tan bueno en esa época, que lo contrató la SER. La SER se llevó de Radio Vida a Manuel Alonso Vicedo, que se convirtió en director de Radio Sevilla, a Manolo Moreno como locutor estrella, a Lorenzo Ortiz, que era un cronista de toros. Hicieron un viaje, me parece que fue al puerto, tuvieron un accidente mortal, murieron los tres y murieron un técnico que iba con ellos, cuando prácticamente estaban iniciando ya su carrera hacia el estrellato, digamos. La única novela que hicimos es, como os digo, El viejo y el mar. Se hizo por capítulo. Yo no recuerdo si tuvo éxito o no tuvo éxito, pero bueno, la grabamos capítulo a capítulo. Se hicieron guiones también sobre personajes, por ejemplo, Ana Frank. Ana Frank siempre fue uno de mis personajes favoritos. Aquel guión lo hizo Claudio Guerín. Claudio Guerín más tarde fue director de cine y se mató. Se mató haciendo La Casa de las Palomas con Ornella Muti desde el campanario de una iglesia. Perdió pie y se cayó y se mató. Pues Claudio Guerín hizo el guión de Ana Frank y yo tuve la oportunidad de hacer el personaje de Ana Frank en la radio. Bueno, ¿y algún referente, alguna voz de radio que te marcara especialmente, ya no solo de Sevilla, sino a nivel nacional, que tengas, esta voz es la voz de la radio o una de las grandes voces que... Pues mira, yo hacía mucho voces de niños y de niñas. Vamos, de hecho, yo creo que los más grandes trabajos que he hecho en doblaje ha sido precisamente en dibujitos animados, haciendo voces. Entonces, a mí me encantaba de la cadena SER Matilde, Perico y Periquín. Eso era una serie que hacían Matilde Conesa, era la madre, Pedro Pablo Ayuso me parece que era el padre, y Matilde Vilariño era quien hacía de Periquín.
Entonces a mí eso me encantaba. Y yo quería imitar la voz de Matilde Vilariño. Ella tenía su voz y yo la mía, yo tampoco lo hacía mal. Pero eso me encantaba. Y como grandes voces de la radio de la época, tuve además la oportunidad de conocerla. Me encantaba una locutora de la SER, Alicia López Gudia, que bueno, era mayor que yo en esa época, que tuve oportunidad de conocerla porque yo escribía un concurso de televisión que presentaba Federico Gallo, que vosotros con la edad que tenéis... No, pero sí, realizador no. Vale, pues lo presentaba Federico Gallo en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo escribí diciendo que quería participar en el programa. ¿Cómo se llamaba el programa? Tarjeta de visita, se llamaba el programa. Entonces tú tenías que hacer un gesto para que adivinaran cuál era tu oficio o tu profesión. Y a través de ese gesto te hacían preguntas y si tú llegabas, bueno, de la época era un montón de dinero, lo patrocinaba Nescafé. Entonces, si llegaban a la pregunta número 10, me parece, y tú habías dicho a todo que no te acertaban, te pagaban 15.000 pesetas de la época. Te estoy hablando principios de los años 60. Y si no llegaban a las 10 preguntas, sino que de pronto te acertaban lo que tú eras, a la séptima o lo que sea, te pagaban 3.000 pesetas. Aparte de que te habían pagado el viaje, el alojamiento, acompañada. Yo fui con mi madre es viuda ya. Yo tendría 19 años o cosas así. Esto a lo mejor no lo sabéis, lo que os voy a contar ahora. Llego a ese programa. Mira el gesto que yo hice. El gesto que yo hice es este. ¿Lo habéis visto, no? Este es el gesto que yo hice. Y me puse como actriz radiofónica, ni siquiera locutora, como actriz radiofónica. Bueno, pues empiezan a hacerme preguntas y yo a todo que no. Y me preguntaron si era locutora, dije que no, porque yo había dicho que era actriz y finalmente me lo acertaron, o sea, me gané las 3.000 pesetas. Y este gesto era precisamente el gesto cuando tú tenías que toser o te entraba un estornudo o algo, había un interruptor dentro del estudio que en ese momento tú tenías opción de apagarlo para toser y seguir después hablando. Pues me lo acertaron. ¿Cómo es posible? Me lo acertaron. Pero ocurrió una cosa maravillosa. En aquella época se emitía en televisión española, que nada más que había entonces la 1 y el UHF, se emitía un programa que nosotros decíamos escala en IFI. Ya cuando usted sabe inglés y todo eso es escala en hi-fi. Pero entonces todo el mundo decía escala en IFI. Fíjate que no existía Prado del Rey todavía, y eso que era un programa de grandes platós, de grandes decorados, se hacía en unos estudios de cine, en los estudios Sevilla Film que estaban en las afueras de Madrid. Bueno, pues cuando termina ese programa, yo es que era muy mona, hija, yo con 18 años que era una monería. Llama a Fernando García de la Vega, que era el director de Escala en IFI, y dice que le interesaría conocerme. Que si puedo hacer escala en Madrid antes de volver para Sevilla. Pues yo le digo que sí, que hago escala en Madrid. Entonces voy a mi agencia de viaje al día siguiente, hago mi cambio de billetes de avión, me planto en Madrid, cojo un taxi, me conozco a Fernando García de la Vega y me propone ser la presentadora de Escala en hi-fi. Me propone ser la presentadora. Yo ya estaba en vías como de casarme, porque ya os digo que me casé, yo cumplo los años en mayo y me casé el 6 de junio, o sea, me casé con 21 años recién cumplidos. Entonces digo, bueno, que yo es que me voy a casar, ya tenemos un piso, no sé si voy a poder, porque yo sí tengo que venir a Madrid. Me dan toda clase de facilidades. Me dicen que el programa es grabado, y que yo basta con que esté de la semana, que en 3 días se graba el programa y que yo con que esté 3 días en Madrid me ofrecen, es que es increíble, me ofrecen 15.000 pesetas por programa, era un programa semanal. O sea, hablar en los años 60, yo me casé en el 64, pues eso sería en el 62 o 63, hablar de 60.000 pesetas en esos años
era ser millonaria, era una cosa increíble. Bueno, pues yo le dije que bueno, que yo le contestaría, que no le contestaba de momento, que le contestaría un poquito más adelante, tal y cual. Entonces cuando llego, pues se lo digo a mi novio, toda ilusionada, mira lo que me han ofrecido, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pues mi novio me da a elegir y me dice que vale, que si me gusta la tele, que muy bien, pero que entonces se anulan todos los planes de boda y que tal y cual. Si me lo vayan a decir, no digo ya ahora con la edad que tengo, con 40 o 50 años, fíjate tú lo que yo le hubiera dicho a mi novio. Mira, lo siento, pero yo voy a vivir mi vida y tú, si me quieres, vienes a verme. Pero en aquel momento, pues yo me lo pensé, me lo tuve que pensar mucho. Tengo que decir que mi madre ahí tuvo un comportamiento ejemplar, porque en ningún momento se decantó ni hacia un lado ni hacia otro. Me dejó que yo decidiera por mí misma y yo elegí. Y elegí la vida que para mí era la que yo quería, que era casarme, como dije antes, casarme, jugar a las casitas, tener niños. Y ya está, y aquí me quedé. Y eso fue una ilusión nunca hecha. Pero un programa puntero, porque Escalán Hi-Fi o Escalán IFI, como decíamos, eso era un programa bellísima de la televisión de la época. Sí, Lo presentaba Juan Erasmo Mochi, que era un cantante. Un cantante. Y también lo presentó un hispanoamericano que no me acuerdo, Mario algo se llamaba. Era la musiquita. Y salía Escalán IFI. Pues sí. Pues fue una oportunidad que no llegó a buen puerto. Pero bueno, he vivido la vida que he vivido, no me quejo. He tenido 4 hijos maravillosos. Mi marido era un ser que hasta el último día de su vida estuvo enamorado de mí, queriéndome con locura. Y ya está, es la vida que he tenido y he sido feliz con esa vida también. Bueno, vamos a hablar ahora de una leyenda del doblaje nacional que estuvo trabajando en la EAJ5 Radio Sevilla en los años 60 y que luego dio el salto a Madrid, que es Conchita Núñez, que luego en doblaje pues muy conocida sobre todo por papeles como por ejemplo el de Sue Helen en Dallas o el de Pedro en la serie de animación japonesa de Heidi. ¿Llegaste a conocerla? Sí, la conocí yo a Conchita personalmente. Coincidimos en algunas cosas que hacíamos comúnmente la emisora. Pero vamos, no fui amiga de ella, pero sí llegué a conocer a Conchita Núñez. Era muy espectacular como mujer. Sí, la conocí. Y ya después supe que estaba ella dedicándose al doblaje en Madrid. Doblaje en Madrid. Y bueno, ya que hemos estado hablando de la opción esta que has tenido de irte a Madrid con el programa, ¿te llegaste a plantear en algún momento posterior, no al que has mencionado, dar el salto a alguna radio en Madrid o Barcelona? No con la anécdota que has comentado ahora, sino después. No. Ya no, después ya no. No, nunca. Yo ya afincada en Sevilla, mis hijos ya aquí, estudiando en los colegios, ya después en la universidad. Nunca me planteé esa posibilidad. Y bueno, con todas estas vivencias que nos has estado contando, eso, compartir con tantos profesionales de gran talla, yo creo que ya te puedes sincerar con nosotros. ¿Tú crees que cualquier tiempo pasado en lo que fue en la radio fue mejor? Por supuesto, por supuestísimo, vamos. Eso lo digo a boca llena. La radio de antes era una radio mágica, porque no había otros medios de comunicación que le ofreciéramos a la gente que nos oía ser sus ojos, como te digo. Entonces, y la radio de ahora es puramente informativa, se basa nada más que en los informativos y en algunos programas puntuales, más o menos los programas locales, bueno, y los grandes magazines nacionales. Eso no le vamos a quitar su importancia, lógicamente que la tiene. Los grandísimos magazines nacionales de todas las cadenas. Pero la radio de antes, esa radio de los guiones, esa radio de que tu oyente, el oyente que te seguía, sabía si tú estabas bien de humor, si estabas mala, si por la voz la voz es muy chivata.
la voz es muy chivata. Yo lo sé porque cuando hablo con mis hijos, nada más que cojo el teléfono y digo, hola, ya me dicen, mamá, ¿qué te pasa? Si estoy como el día, quieto. Mamá, ¿qué te pasa? O cuando cojo de, hoy mamá, tú estás muy estupendamente, ¿no? Porque se te oye una voz fantástica, no sé qué. Entonces, llegas a tener una comunicación con esa gente desconocida, de la que yo, por ejemplo, no era consciente de que en el momento que yo hablaba por un micrófono me estaban escuchando miles de personas. O sea, cuando tú me has dicho que retransmití, fue para Luis del Olmo, lo del hijo de la duquesa de Alba, yo me acuerdo que vinieron periodistas y gente de la radio de toda España. Yo estaba subida allí en un sitio con el micrófono, detrás de mí estaba Jesús Mariña y había un montón de gente del corazón que venían a hacer esa retransmisión. Entonces, bueno, pues retransmitir también la feria, por ejemplo, en la feria de pronto conectaba Luis del Olmo y decía, venga, pues haznos un panorama de la feria. Y yo iba como reportera, vestida de gitana, iba yo por la feria con mi micrófono. O sea que esa vocación de la radio me nació dentro de la radio y he amado y sigo amando a la radio hasta el extremo de que esto que os acabo de comentar, de que el día que yo he estado celebrando junto con mis compañeros los 70 años de Radio Vida, me emocioné hasta que tuve que controlarme porque se me quebró la voz de emoción al verme delante de un micrófono de nuevo. Entonces, la radio para mí es el mejor medio de comunicación y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en los tres. He trabajado en la radio, he trabajado en la tele y he trabajado en prensa. Yo durante años he sido cronista gastronómica en el Correo de Andalucía. Entonces, la radio. Por encima de todo, yo me quedo con la radio. Y damos un salto hacia 2011, donde de estos medios que dice que ha participado, participaste como actriz de imagen real. En la serie documental La Respuesta está en la historia, que locuta Ramón Laga, voz de Bruce Willis, y donde interviene también con otros dos grandes actores que también hicieron mucho doblaje en Sevilla, Rosario Lara y José Manuel Armario. ¿Qué recuerdo y anécdota tiene de ese documental que tanto éxito tuvo en nuestro canal de nuestra tierra, Canal Sur? Pues mira, la pena es que no hubo más que una temporada, que además tuvo tanto éxito que siempre pensamos que iba a tener una continuidad, porque eso sí que era infinito. O sea, tú ahí sacas un tema y entonces eso lo multiplicas y hubiera sido fantástico. Pero bueno, vuelvo a decir, me dio la oportunidad de conocer a gente importante como Rosario Lara, que era mi amiga, era la amiga de la abuela, yo era la abuela, Mercedes, y entonces para mí también fue una experiencia muy bonita, porque yo agradecí tener esa oportunidad. Mira, yo la verdad es que yo siempre quise ser artista, desde chica. Yo no se me da mal cantar. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica, que andaban por las calles, andaban los pianillos, que ahora mismo están los playback, que tú metes un playback de lo que sea y puedes cantar por encima del playback lo que quieras. Pero entonces eran los pianillos y a mí me encantaba la copla. Y yo me acuerdo que iba el pianillo tocando Francisco Alegre y yo, que vivía en un bajo, me ponía a cantar Francisco Alegre por si pasaba por delante de mi ventana un cazatalento. Fíjate tú hasta qué extremo, ¿no? Digo, a ver si alguien me escucha cantar y me dice, uy, esta niña que bien canta, vamos a llevarla al teatro. Entonces, eso no pasó nunca. Si hubiera pasado, mi padre no me hubiera dejado, porque mi padre le horrorizaba el artisteo, como a todos los padres de la época. Y entonces el poder trabajar en televisión, estoy intentando recordar el nombre del director de la serie. Era un tío encantador. Además, como yo ya tenía una edad en esa serie, porque fue en el 12, el 12 y el 13, entre el 12 y el 13 hicimos esa serie. Te quiero decir que yo ya tenía cerca de 70 años. Entonces no te puedo imaginar cómo me cuidaron, cómo me cuidaban. Vamos, una maravilla. Y bueno, agradecí el tener esa oportunidad también de hacer algo actuando en imagen. Bueno, y ya pasamos a doblaje.
que llegas, corrígenos si nos equivocamos, en 1993, curiosamente, después de dejarlo en la COPE, ¿no? Después de dejar la radio, llegas a doblaje. ¿Cómo te tiraste por el doblaje? ¿Cómo llegó el doblaje a tu vida? Mira, el doblaje siempre había sido una ilusión mía. O sea, además hay tan grandísimos dobladores en España que yo siempre que veo una película, y siempre que veía una película, ¿no? Después de dedicarme al doblaje, incluso antes, yo siempre decía que qué grandísimos actores. Dios mío, cómo le pillan la intención al verdadero actor, ¿no? Cómo le pillan la intención para con la voz hacer esos giros, esas cosas. Siempre me gustó el doblaje, lo que pasa que es que yo cuando estaba en activo en la radio, la verdad es que trabajaba mucho en la radio porque después grababa mucha publicidad en mis tiempos libres. Yo me acuerdo que fue precisamente Mercedes Hoyo, que entonces ya se estaba dedicando al doblaje, pero yo la conocía a ella de antes porque iba acompañando a artistas. Cuando iban artistas ella trabajaba para una discográfica. Bueno, total, que un día me dice Mercedes: Mari Carmen, se está doblando ahora en Sevilla, ¿tú por qué no haces doblaje? Digo, porque no tengo tiempo, Mercedes, porque no tengo tiempo. Y no cogí ese tren que cogieron todos desde el primer momento. Claro, cuando yo ya me incorporo al doblaje, ya había un plantel de actores y de actrices que lo hacían divinamente. Y yo me acuerdo que la primera vez que me puse delante de un atril, a mí me temblaban las piernas, porque es que yo creía que no iba a dar la medida. De hecho, ya te digo, nunca he hecho un papel protagonista. Pero bueno, finalmente terminé aprendiendo. Las cosas que hice pues no me salían mal. Se doblaba en esa época muchísimo en Sevilla. Había muchos estudios funcionando, de manera que aunque yo no era protagonista, pero a lo mejor tenía 3 o 4 convocatorias algún día. Y entonces acudía a Surco, acudía a Más Media, acudía a Alta Frecuencia, a los estudios que te llamaban, y se pagaba bien. En ese momento, yo creo que ahora tampoco se está pagando demasiado bien, todo ha ido de mal en peor. Y entonces se pagaba bien y yo seguí grabando publicidad. Como os dije antes, tuve también la oportunidad de colaborar en Cadena Ibérica y en Radio Voz, haciendo un programa diario, era en Radio Voz, de gastronomía, y en Cadena Ibérica hacía un programa semanal que se llamaba Escaparate, que era los viernes, donde yo daba las distintas opciones de ocio para el fin de semana. Entonces, bueno, me fui matando los gusanillos del micrófono de esa manera, y el doblaje entró en mi vida de una manera maravillosa, porque es algo que me encanta y me sigue encantando. Lo que pasa, ya te digo, ahora mismo en Sevilla, creo yo, tampoco estoy al tanto, pero creo yo que tampoco hay tanto doblaje. Se graban muchos documentales sí se graban mucho, eso es más fácil, ¿no? Porque no tienes más que adaptarte a unos códigos de tiempo, pero ahí no tienes que darle intención a lo que haces. Mira, os voy a comentar una cosa que fue precisamente con Mercedes Hoyo de directora. No recuerdo el título de la película. Yo hacía de madre de la protagonista. La protagonista tenía una librería, porque claro, cuando tú vas a hacer doblaje, te dicen el número de takes que tiene y te explican un poco de qué va la película, para que tú te hagas cargo del personaje que vas a hacer, ¿no? Pero no conoces la película desde el principio hasta el final. Entonces, en ese momento, la chica protagonista, que me parece que la hacía Mercedes, viene a visitar a su madre. Entonces, nada, yo le hablo: hija, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y entonces me ve estoy allí con unas maletas y dice: mamá, ¿y estas maletas? Y digo yo: tu padre y yo nos vamos de crucero. Y entonces corta Mercedes, dice: me había entrado perfectamente en el tiempo me había entrado, y en boca me había entrado. Dice: ¿no le has mirado la cara? ¿No le has mirado la cara con la intención que tiene ella al decir eso? Digo, bueno, yo me he fijado cuando tengo que entrar y cuando tengo que salir para... Dice, no, fíjate en la cara, me lo pasa. Digo, ya. Y la cara era: tu padre y yo nos vamos de crucero. Era exactamente la misma frase, pero era otra la intención. Entonces, claro, cuando tienes un buen director o directora de doblaje que te hace ver estas cosas y tienes la oportunidad además de doblar mucho, pues eso es un aprendizaje
vas aprendiendo y cada vez más te vas haciendo a eso. Yo, por ejemplo, me costaba mucho trabajo cuando hay alguien fumando, porque hay que hacerlo pero muy sutilmente. Y yo pegaba unos soplíos en el micrófono que estaba fumando y hacía... Y decía, no, por Dios, ¿no has visto? Está exhalando humo, no es un soplido. Y entonces esas cosas, una respiración fuerte también, siempre la hacía como exagerada, que he conocido a gente muy guay. Muchos de la radio se pasaron también al doblaje. Ha mencionado a Eva Montesino, que también empezó. María José Toledo, que creo que también hizo radio, Manolo Perales. También hizo doblaje, María José. Eso es. Sí, María José fue compañera mío en la COPE. María José hacía unas voces de niños preciosísimas. Hacíamos un programa que se llamaba Vida Infantil, que era sobre guión, un guión que escribía Ana Rosa Vicente. Ese era sobre guión, pero después improvisábamos. Después empezamos a hacer programas improvisando, imaginábamos una escena en un parque jugando al fútbol y era pues ella, pues no me lo has pasado como yo te quería que me lo pasaras y no sé qué, pero ¿cómo que no? Pero es que no te has puesto en el sitio. Y entonces pues, lo hacíamos improvisando y nos lo pasábamos genial. Y bueno, y durante tu formación en doblaje, ¿a quién estuviste de maestro y de compañero de promoción? A Emilia Domínguez. Emilia Domínguez fue mi maestra. Y después trabajaba mucho, que lo vi un día en versión española, y lo vi que dirige películas, se llama Bernabé. Bernabé Rico. ¿Cómo? Bernabé Rico. Pues Bernabé Rico, efectivamente. Sí. Pues coincidí con Bernabé y con Ainsa, que es también hija de Emilia, y también trabajé con ella. Bueno, ella ya estaba doblando, pero muchas veces venían para los que empezábamos un poco, dándonos un poco las directrices, ¿no?, de lo que teníamos que hacer. Y Miguel Ángel Montero, que también creo que era de... Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel, con Miguel Ángel Montero. Sí, bueno, y con Nonia, por supuesto, con Nonia, mucho, con Julia Oliva. Julia Oliva es una magnífica dobladora, es una magnífica actriz. En fin, bueno, con todo lo que vosotros sabéis, ¿no? Ahora no voy a dar la lista de todos ellos. ¿Y qué diferencia hay entre la radio y el doblaje? ¿Qué dificultades encontraste durante tu periodo de aprendizaje en el doblaje? ¿Y el haber hecho radio te facilitó también el aprendizaje al doblaje? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque claro, tú ya en la radio conoces las limitaciones de tu voz, hasta dónde puedes llegar y lo que puedes hacer. O sea, esa escuela la he tenido en la radio. Con lo cual sí, en ese sentido sí. Yo utilizar mi voz como instrumento la sé utilizar perfectamente, sin ningún problema. Pero claro, en el doblaje te tienes que adaptar a unos códigos de tiempo que tú con un lapicito señalas que entra en el minuto 7:13. Y entonces estás ahí pendiente estás escuchando el original en inglés, en francés o en lo que sea, lo estás escuchando por los auriculares, pero tienes que saber exactamente cuándo tienes que entrar. Claro, yo creo que cuando haces un papel protagonista, tiene que ser incluso más fácil el adaptarse a lo que tienes que hacer. Porque al hacer un papel protagonista le pillas el sentimiento, le pillas la esencia al personaje. Cuando lo que estás haciendo es, bueno, pues eso, la madre de la protagonista que de pronto llega a tu casa, o un altavoz de hospital, o un altavoz de aeropuerto. Entonces, pues bueno, pues son cosas mecánicas que haces y ya está, ¿no? Me acuerdo que nada más que hice un papel, no protagonista para nada, pero sí fue un papel principal en Dublineses. En Dublineses hice la madre de un borracho. El borracho era Antonio Inchausti, tampoco está ya con nosotros. Y fue un papel que tuve varios takes, a lo mejor tenía como 14 o 15 takes, y le pillé yo el aire y salí yo súper contenta de ese doblaje. Pero
Pero bueno, he tenido oportunidad de trabajar mucho. La verdad es que cuando ya me he jubilado y he empezado a sacar papeles de todos los doblajes que yo he hecho, mira, me ha servido para la jubilación, ¿sabes? Bien. Y entonces cuando yo me di cuenta, digo, por Dios, qué cantidad de años he trabajado y cuánto he trabajado, en cuántos estudios he trabajado. Pero bueno, para mí fue una experiencia deseada, ¿sabes? Lo mismo que yo a la radio no la deseaba y me la encontré de pronto, pero para mí el entrar en doblaje era algo que yo deseaba. Y bueno, también lo conseguí, gracias a Dios. Con todos esos trabajos que hiciste en doblaje, ¿recuerdas cuando te convocaron por primera vez, tu primer take o tu primera serie o película donde participaste? Sí, claro, el primer take era con Ana Bajener de directora. Eran unos dibujitos animados. No sé si era El Gato Isidoro. No sé si era El Gato Isidoro o El Gato Isidoro lo dirigió otra persona. No me acuerdo. Pero yo, como venía de la radio, proyectaba mucho la voz. O sea, yo me ponía delante de la atriz y si tenía que hacer un niño, que era lo que yo estaba haciendo, Guillermo se llamaba el niño, que era lo que yo hacía, pues mi tendencia natural era decir, ¿por dónde vas por ahí? Y yo lo decía así, muy fuerte, y me decía, no tienes que hablar así, tienes un micrófono aquí delante, habla normalmente. Entonces me tuve que adaptar al tono peculiar que tiene el doblaje. Porque claro, yo venía de la radio, yo utilizaba otro tono a la hora de interpretar. Entonces me tuve que adaptar un poco al tono que tienen los dobladores. Pero bueno, me fui adaptando. Y ya te digo, lo primero que hice, que me temblaban las piernas cuando me puse delante de la actriz, fue una serie de dibujitos animados, creo que era El Gato Isidoro, pero no estoy segura, que la dirigía Ana. ¿Y de compañeros con los que compartiese la actriz en ese momento, quiénes estaban, si lo recuerdas? Hombre, de compañeros, pues Ana Cremades, Nonia, todas las que hacían voces de niños y voces de personajes. Ay, ¿quién era? Por supuesto, Ana Fernández. ¿Quién más te puedo decir? Bueno, Julia, Ahimsa. Marilo también hacía muchos niños. Marilo Seco. Marilo, por supuesto. Ángeles Neira. Sí, claro, con todas ellas he coincidido. Pilar Valdés también. Pilar Valdés también, de niños también, sí. Pilar Valdés. Ah, claro, ay, Pilar, ay, Pili. Sí. Pili buena gente. Hace una voz de niña maravillosa. Es que cierras los ojos y es una niña la que está hablando. Sí. Ay, Pili. ¿Vais a hablar con ella también? Sí, ya hablamos la primera. Estrenamos esta sección con Pilar Valdés. ¿Dónde puedo yo ver de estas cosas, Te lo pasamos luego. Vale, sí. Vale. Para que la veas. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a sacar lo que nosotros llamamos las listas de la compra, que son la enumeración de tus distintos trabajos. Vamos a ir primero con los de acción real, ¿vale? Pues has doblado en películas de imagen real, como por ejemplo Una decisión inesperada. ¿Te acuerdas? Cuando se pierde la inocencia, ¿no? De los títulos no me los títulos no. Bueno, yo te los voy a ir enumerando y si hay alguno que más o menos te acuerdes, pues me lo dices. Daniel Bond, Víctimas inocentes, Bajo la lluvia. No. Y bueno, ahora con series, ¿vale? A ver si con la serie. Me dejó marcada, como te digo, fue Dublinenses, porque hice un papel un poquito así más importante. Los demás era una criada que de pronto aparecía, muchas voces de aeropuertos y muchas voces de hospitales. Eso que te marca. Doctor Esteves, pase a la segunda planta. Doctor Esteves, pase a la segunda planta, ¿sabes? Cosas de ese tipo. Eso que se marca de forma genérica en los guiones, ¿no? Como criada 2, dependiente a 3 o no sé qué. Lo mismo que los ambientes. Los ambientes, cuando hay una multitud de periodistas, a lo mejor que salen, pues venga, que se metan en el ambiente. Mari Carmen de las Casas, Pili Valdés, Ángeles, no sé qué, pues, y nos metemos todos a hacer bulla. Oiga, por favor, contésteme, es verdad que saben esa bulla. Los ambientes, que muchas veces también se consideran como take, o sea, sí, que lo pagan que igual. muchas veces se improvisaba, ¿no? Aparece en guión y se improvisaba. Claro. Muchas veces, si a lo mejor decíamos una tontería, había que cortar el ambiente porque se destacaba, ¿sabes? La tontería que no venía a cuenta con el tema, se destacaba y decía, no, vale este ambiente, eso no se puede decir.
Sí, eso suele pasar. Y bueno, te voy a decir dos o tres series que igual las series sí te suenan más que las películas. Por ejemplo, la serie de Sequest. ¿Te suena la serie de Sequest? Era una de barcos, ¿no? Sí, de barcos y... Submarinos. Submarinos. Sí. Y es... Pues sí, algo... Sí, algo no lo recuerdo. Para la serie... Mira, te suena. Sí. Me suena porque la serie es famosa. También intervine en la serie esta que la hacía Paco Cardona. Su policía diferente. Te lo iba a decir. Sí, el perro. Sí. Exactamente. Ahí sí intervine con bastante frecuencia. Me llamaban con bastante frecuencia para esa. Sí. Y otra serie que tienes también que es Ned y Stacy. Bueno, dejando de lado un poco esto, te quiero hacer también una pregunta que es: en imagen real, ¿qué género te gustaba más? ¿Drama, comedia, terror, ciencia ficción? Tanto para doblar como para ver. A mí para ver no me gusta el terror ni la ciencia ficción, para ver. No he grabado nunca nada de terror. Creo que es muy difícil en las películas de terror cuando una mujer tiene que gritar. Creo que es muy difícil dar el grito que requiere en ese momento la acción. Pero vamos, yo no tengo nunca que gritar. Entonces, la comedia, sobre todo la comedia. Además, yo he hecho teatro nada más que 2 obras de teatro en mi vida, cuando era muy jovencita. Una era Espectros, de Ibsen, y otra era Llama a un inspector, de J.B. Priestley. Entonces, en Llama a un inspector hacía de damita joven, que era lo que yo era. Yo creo que tenía 15 o 16 años. Y en Llama a un inspector no, era la madre del protagonista, que era un hombre muy loco, lo hizo José María Lucena. Lo hicimos en Sevilla, porque de Radio Vida también nace una compañía de teatro. Se llamaba Gorka Pequeño Teatro. Se hicieron grandísimas producciones. Se hizo Ondina, se hizo La cantante calva, de Ionesco. Se hicieron grandísimas producciones. Yo, como te digo, como a mi novio tampoco le gustaba el artisteo, no le gustaba que yo hiciera nada. Y aunque mis compañeros me decían, este papel está escrito para ti, no sé qué, yo decía, mira, yo no tengo ganas de pelearme con Antonio. Y entonces hice Espectros, porque el vestuario de la madre del protagonista, que era en ese momento, bueno, me tuvieron que poner polvos de talco en el pelo porque era una señora mayor, y porque se puso afónica el día del estreno. El día antes del estreno, la que hacía ese papel se puso afónica y no podían estrenar. Y me dijeron, mira que el vestuario te viene a ti bien por la talla, no sé qué. Digo, pero yo, ¿cómo me voy a aprender un papel en 24 horas? Pues ahí estuvo la tía. Y me lo aprendí el papel en 24 horas. Había apuntador entonces, Había apuntador. Entonces, allí que salí yo al escenario a hacer aquella obra, que además, bueno, escribieron los periódicos y todo, porque mis compañeros se encargaron mucho de decir que había hecho yo toda una proeza, porque me había aprendido el papel en 24 horas, que fue el tiempo que tuve, ¿no? Para ensayar y para todo. Pero bueno, son las 2 únicas obras de teatro que he hecho de verdad, de teatro en mi vida. Después sí he hecho muchas presentaciones. Cuando en la radio se hacía Sevillanísima, pues yo he presentado Sevillanísima con mis compañeros y con Carlos Herrera. Muchas presentaciones de modelos, de mises, ¿sabes? Cosas de esas sí he hecho muchas en escenarios, pero de teatro nada más que esas 2 obras en mi vida, y después pues la respuesta está en la historia, claro. Bueno, volviendo al doblaje, has doblado infinidad de animación y sobre todo lo que has mencionado antes, niños. Eras especialista en niños. Bueno, escúchame, que los hacías... ¿Niño o serpiente? Sí, a serpiente. Va a ser de serpiente. Y tú dices, bueno, ¿cómo hago yo de serpiente? Pues no sé, pues intentas poner una voz, ya te voy a comer. Pues, bueno, hasta que das con la voz que el director te dice, oh, por ahí. Y tú ya pues por ahí te metes cada vez que sale la serpiente, ¿no? Sí, pero de niños y de niñas sí he hecho bastantes. Sí, como el que has mencionado, el gato Isidoro, doblando a Bruno o Guillermo, no sé exactamente qué nombre tenía. Yo creo que era Guillermo. Guillermo, ¿no? Pero bueno. Vale, y en los diminutos también doblas a Elena, Evita Percance.
Sí. Después hice una serie que dirigió Mariano Peña. Eran dos tigrecitos. Era una serie de pocos capítulos, yo creo que eran 15 capítulos o una cosa así. Aquellos sí eran bastante protagonistas, el papel que me dio Mariano. Pero no me acuerdo del título de la serie, no me acuerdo. ¿Era de animación también? ¿O? De animación, dibujito. De dos tigres. Porque de la serie de la serpiente no te acuerdas cuál era, ¿no? No. Puede ser Pigmalión. No sé, no te lo puedo decir porque no me acuerdo. Bueno, doblaste también a Úrsula en Evita Percances, eso es quizá más reciente. Sí, de eso sí me acuerdo. Claro. Eso fue una serie que doblamos, eso era para Canal Sur, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso lo doblamos en unos estudios que estaban por la carretera de Málaga. Sí. Ahí coincidí también con Lola Álvarez, con Nonia, sí. ¿Y de qué trabajo en doblaje estás más orgullosa de todo lo que has hecho? ¿Hay alguna actriz también que te hubiese gustado doblar y se te ha quedado ahí también el gusanillo? A mí me hubiera encantado doblar a Meryl Streep en Memorias de África. Es una película que adoro a esa actriz. Bueno, en esa o en una de las primeras que hizo Meryl Streep con Dustin Hoffman, que estaban luchando por la custodia de un niño. Kramer contra Kramer. Eso, efectivamente. Y ahí es donde yo descubrí por primera vez a Meryl Streep. Y después, cada vez que hay algo de ella, es que me engancho, que no puedo apartar los ojos de esa actriz. Me encanta. Y el otro día que pusieron Memorias de África, que me la tragué entera y la disfruté yo sola aquí, maravillosa, Meryl Streep hizo una frase y yo la repito en voz alta. ¿Sabes? Ella la dice y yo la repito en voz alta como yo la hubiera dicho. Entonces, bueno, me hubiera encantado, pero bueno, eso ya es. Son sueños. ¿Y de cuál doblaje te sientes más orgullosa de todo lo que has hecho, Mari? ¿Hay algo especial? Sí, no, te lo he dicho, Dublineses. Dublineses, que hice, era la madre de un borracho. Bueno, esa serie es que fue magnífica también. Es una serie de época, pero magnífica. Y entonces, pues era la madre de un borracho, era una señora muy encopetada. Y es del doblaje en que yo he salido muy, muy satisfecha. Bueno, de los dibujitos también salía muy satisfecha, porque me encantaba hacer dibujitos. Pero ya te digo, después en series de personajes reales no he tenido nunca oportunidad. Porque además cuando yo me incorporo al doblaje, todas esas grandes series como Falcon Crest, Dallas, y todas esas series que eran de 300 capítulos, que tú pillabas un personaje ahí y ya tenías la comida resuelta, o sea. Pero justo cuando yo me incorporo al doblaje, empiezan a quitar esas series y empieza a entrar producción española. Con lo cual, yo me acuerdo que empecé una serie, la dirigía Ángeles Neira, en Surco, y yo hice ahí un papel que era la directora de una institución que recogía a adolescentes que se habían quedado embarazadas y tal y cual, y ahí pues las protegían para después dar sus niños en adopción. Y yo siempre, yo creo que por mi timbre de voz, siempre como que he tendido a hablar como dulcemente, ¿sabes? O sea, yo como que hablo dulcemente. Entonces me acuerdo porque también me corrigió Ángeles. Entra una chavala y me cuenta su historia de por qué está ahí, no sé qué. Y yo la estaba viendo allí en la pantalla y estaba viendo cuando yo tenía que entrar. Y entonces, pues lo que le dijo, pero se lo digo dulcemente, ¿no? Le digo, bueno, pues ahora te van a llevar a la planta 12, en el número 232, vas a compartir habitación con fulana. Y entonces me corrige Ángel y dice, no, tú tienes que ser dura. Tú no puedes hablarle a esa niña así. Esa niña tiene que saber que tú eres la autoridad. Y entonces, pues claro, es decir, bueno, pues ahora te están esperando ahí a la salida, vas a ver con no sé quién, ¿sabes? Entonces, sobre todo eso es lo que a mí me ha faltado en el doblaje.
En los dibujitos no, en los dibujitos más o menos les pillaba. Pero en personajes reales siempre me ha faltado como pillarle la intención al personaje. Y cuando tenía un papel un poquito más largo, por eso recuerdo con tanto cariño Dublinenses, porque le pillé muy bien a la señora la intención con su hijo borracho. Entonces, ahí me tuvieron que corregir poco. Pero después, cada vez que empezaba algo, y en esa serie que digo, que iba a dirigir Ángeles Neira, que de pronto se descolgó, pues yo hubiera tenido un papel importante, porque de eso iba la serie, de chavalas que se habían quedado embarazadas o que eran maltratadas por sus padres o lo que fuera, iban a esa institución y yo iba a ser la directora de esa institución, pero bueno, aquello no cuajó. Hablando de Dublinenses, ya por curiosidad, ¿recuerdas quién la dirigió y en qué estudio la hiciste? Ya por curiosidad. Recuerdo a mi hijo, al borracho que era, como te he dicho, Antonio Inchausti. Antonio Inchausti. Pero no recuerdo en qué estudio puede. Espérate, voy a intentar visualizar. Dublinenses. Puede que fuera o en Más Media o en Alta Frecuencia. En uno de esos dos estudios se hizo. Pero no recuerdo quién la dirigía. Hace muchos años. Muchos años. También. Bueno, además, además que estabais todos en la sala compartiendo la actriz. Sí. Estaba ahí. En esa época, Mari Carmen, ¿con quién te reíste más de compañero y compañera? Con Mariano Peña. Mariano Peña hacía divertidísimo todas las sesiones de doblaje. Además, como es un dibuja de maravilla, porque él es licenciado en Bellas Artes. Entonces nos dibujaba a cada uno cuando estábamos interviniendo en el atril, nos dibujaba en un folio, cogía un lápiz, pum, te dibujaba y después te daba el dibujito. Y además Mariano es que tiene unos puntos, es un tío muy, muy divertido, muy encantador. Yo me considero amiga de Mariano. Ya te digo, otros muchos son compañeros, pero amigos también tengo unos cuantos de esa época. De Mariano también lo entrevistamos, además aquí en el podcast, que también te lo podemos mandar a la entrevista. Sí, cuando me hablasteis a mí de este tema, me mandasteis la entrevista de Mariano. Listo, también. Y la estuve viendo. Y también, aparte de eso, ¿con quién más te has reído más? Ahora, ya claro, todo se ha perdido esto, claro, se dobla en banda, cada uno va a su turno, entonces, claro, ¿a quién echas de menos de tus compañeros y compañeras? ¿A quién echo de menos? Pues mira, un compañero que me encantaba y que ahora mismo lo estoy viendo en montones de series haciendo papeles importantes, Juan Carlos Villanueva. Juan Carlos Villanueva es de Córdoba. Entonces, ahora lo veo de pronto haciendo de juez. El tío debe tener un representante magnífico, magnífico, y que lo cogen en los castings, ¿no? Porque Juan Carlos era un tío encantador. Como yo me dedicaba a temas de gastronomía, y en Córdoba, en Andalucía, fue puntera, gastronómicamente hablando, Córdoba fue puntera, pues hablábamos mucho de los restaurantes de Córdoba, pues no conoces pues tienes que ir a conocerlo porque no sé qué. Y es un tipo encantador, Juan Carlos Villanueva. Me gustaba mucho coincidir con él. Aparte de Mariano, claro, con Mariano me encantaba coincidir siempre. Después también coincidí en alguna ocasión con Juan Fernández. Juan Fernández, además me hacía mucha gracia, porque Juan Fernández tiene mucho arte también. Y entonces me acuerdo que una vez, en Semana Santa, me lo encuentro, y yo cuando me quiero poner ordinaria, soy muy ordinaria. Me lo encuentro, me lo veo venir de frente, venía con un amigo, y de pronto me pongo delante de chiquilla, me pongo a chillarle y a darle pataditas, y es lo mismo, me abre los brazos y se pone también igual de ordinario que yo. Entonces, pero vamos, con Juan he coincidido poco porque Juan ha trabajado mucho en Madrid. En Madrid, y doblaba mucho en Madrid, tiene una voz maravillosa, Juan Fernández. Entonces, pero las pocas veces que he coincidido con él, era un tío muy, muy divertido. Y además todos los compañeros lo querían mucho. Que va a venir Juan, que Juan está convocado, no sé qué, y estaban todo el mundo encantado cuando viniera Juan. Dragon Ball. Vamos a comenzar ahora con el doblaje de Dragon Ball. Unas preguntitas de la época, que tu debut la franquicia se produce a mediados de los 90.
a través de una de las mejores películas de Dragon Ball, titulada Estalla el duelo. Dobla a un niño esclavo de un planeta remoto llamado Samo, en el que dobla a tu abuelo Paco de Oscar. ¿Tiene algún recuerdo de ese doblaje? De esa película cuando te estrenaste en Dragon? Me acuerdo muy bien de Paco de Oscar porque él procedía también, bueno, aparte de ser un buen actor, procedía también como del doblaje antiguo, ¿sabes? Y la gente así más nueva, la gente más moderna, decían, es que nos encanta cómo dobla Paco, cómo lo hace Paco, porque lo hacía muy bien. No recuerdo exactamente, no te puedo contar ninguna anécdota especial, no te puedo contar nada especial. Pero me acuerdo de Paco de Oscar, me acuerdo mucho. Bueno, ese doblaje que te ha comentado Yulu lo hiciste en Alta Frecuencia, que era una película. Sí. Hiciste también un doblajito de Bola de Dragón Z en Surco, que ya era la serie. Bueno, esto fue un episódico en el que hiciste a una señora mayor del pueblo de un personaje que se llamaba Suno. Y esto lo dirigió Jorge Tomé, pero bueno, tampoco te acordarás porque es una cosa así muy pequeñita, muy testimonial. Pero bueno, que sepas que aparte de Alta Frecuencia también hiciste cositas de Bola en Surco. Sí, y bueno, yo trabajé bastante en Surco, ¿eh? Sí, nos has comentado. Esto en concreto lo dirigió, lo que te ha comentado antes Yulu lo dirigió Ana Cremades, ¿vale? Y esto que te he comentado ahora lo dirigió Jorge Tomé. Aparte de estos dos y otros que has mencionado, como Mercedes Hoyos, Ángeles Neira y demás, y Ana Wagner, ¿con qué director? Manolo Fernández, que ahora es Manolo Solo. Sí. Pues Manolo también trabajé a sus órdenes en varias series, varias películas. También era director de doblaje. ¿Con qué director o directora te has sentido más cómoda en el atril? Más cómoda en el atril. Pues con Mercedes me he sentido siempre muy cómoda porque aparte de la amistad, es una persona muy cercana y en la que confío mucho. Porque claro, si tú te pones a las órdenes de un director que tú no entiendes cuando te da las órdenes de lo que tienes que hacer, que ya te digo que tampoco me las voy a dar ahora de nada porque no he sido nunca protagonista, ¿no? De nada. Pero cuando te pones a las órdenes de alguien que te corrige algo que tú dices, bueno, pues no veo muy claro cómo me lo está explicando. Pero sin embargo, Mercedes, yo la veo muy segura cuando te dice lo que tienes que hacer y siempre te lo dice con mucho respeto, ¿sabes? Entonces, con Mercedes me he sentido siempre muy a gusto. Bueno, un personaje que sí recordarás, porque es icónico entre la chavalería de aquella época, es Jiru en Dragon Ball GT, que era un robotín muy pequeñito que siempre decía localizada bola de dragón, peligro, pan, peligro, Jiru. Sí, algo que recuerdes doblando a este personaje tan icónico que, bueno, Pilar Valdés hacía de Pan y Ana Cremades hacía de Goku y tal. ¿Recuerdas cómo era el doblaje de este personaje? Bueno, pues es que no te puedo decir que lo recuerde expresamente, pero todas esas cosas, mira, todos esos temas es que son tan divertidos cuando lo hace lo está viviendo de verdad tan a fondo, tan de verdad, que tal como entran, salen. O sea, yo ahora mismo tú me lo estabas invitando y lo recuerdo, claro, lo recuerdo perfectamente, pero ahora mismo personalmente no te puedo decir nada especial de ese personaje, no te puedo decir nada especial. Lo siento. Bueno, sí lo recordaba, porque nos has dicho antes que doblabas a un ordenador en Bola. Claro. Y que lo recordaba, pero nada especial, nada que te pueda decir, pues mira, me pasó esto, me pasó lo otro. No, especialmente, no. Y además ese tipo de personajes que no tienen boca, quizás serían más fácil de doblar, quizás, ¿no? Claro, porque nada más que tienes que atender al código de tiempo. Claro. Nada más que tienes que atender, que entra en el 7.14 y termina en el 7.28. Y ya está. Sabes que son esos 14 segundos de... Y ya está. Luego, para reconocerte ahí es complicado porque te ponían un filtro bastante curioso a la voz, ¿eh? Claro, pero eso ya es cuestión técnica, ¿sabes? Sí, por ejemplo.
Y sí, bueno, y por último, cerrando el bloque ya Dragon Ball, estando en el GT, aparte de Jiru, hiciste a Pan, pero de versión ya cuando era mayor, cuando era abuela, tanto en GT como en la película que se hizo también de 100 años después. Eso, hiciste a Pan abuela y Pilar hizo a Pan niña. Fíjate, pues me lo estás descubriendo ahora. Yo es que me sorprende, pero como que bien documentado estáis, ¿no? Eso a mí hasta me interesa saberlo, ¿sabes? A ver si cobro. A ver si cobro por esto. Ahora, a través de Aisge. Ahora no puedo costar muchos talleres de teatro en Aisge. Royalties te refieres, ¿no? A ver si cobras royalties, ¿no? De todo eso. De pronto te mandan una lista de dónde ha intervenido y lo que hacía. O que te llamen, Mari, para alguna charla, cualquier cosilla que salga por ahí. Hombre, encantada de la vida. Fíjate lo que me gusta charlar, que aquí no estoy parando, no paro. Y estamos disfrutándolo bastante. Sí, también se ve. Me alegra, me encanta. Bueno, y llegaste fuiste consciente de la repercusión que tuvo lo que era Bola de Dragón en su momento. Ya en esa época en GT ya tenía su fama, ya estaba, porque se emitió en Canal Sur previamente, cuando hubo pequeñito, luego en Dragon Ball Z. Vamos. De Goku, de más mayor, hacía un compañero mío de la radio, José Antonio Gavira. No sé si habéis contado, no sé ya qué es de él, porque después se fue, hacía informativos en Antena 3, pero yo ya le he perdido la pista a José Antonio Gavira. Pero no, yo no era consciente de la repercusión que tenía Bola de Dragón, para nada. Yo sé que Ana Cremades fue a Madrid, le pagaron un dineral en Madrid porque hizo una cosa del personaje de Goku y eso es lo que sé de Bola de Dragón. Yo después me parece que ni siquiera la veía en la tele, creo que ni siquiera la veía. Ya era hora, panda de cotorros, que es el momento de las preguntas de mis seguidores. Vamos a pasar a preguntas a los fans. Te pregunta Jorge Moss, si volvieran a ser, ¿volvería a dedicarse a la radio? Por supuesto. Sin ninguna duda. Vale, la siguiente la hace Clark Kent. Dice, ¿es la radio el medio más completo para usted en comparación con la televisión, prensa escrita o internet? Sí, ya lo he dicho antes. Para mí es el mejor medio. Es el medio que te está permitiendo hacer otra cosa, porque nada más tienes que prestarle atención al oído. Tú puedes estar cosiendo en un taller, puedes estar aserrando una madera en una carpintería y estás escuchando la radio y estás haciendo tu trabajo, cosa que no puedes hacer con ningún otro medio. La prensa es más minoritaria y en la tele, pues la tele requiere que estés mirándola. Yo muchas veces, fíjate, no soy oyente de radio, pero uso la tele como radio. Yo pongo la tele y ya voy, vengo y y de pronto si oigo algo, entonces vengo y miro. Pero no, la radio la mejor. Tuve oportunidad de trabajar, me invitaron a un programa en Radio Nacional que llevaba Jorge Prada, ¿no? Era un programa de madrugada, que fue muy bonito, por cierto, porque fue pues más o menos lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Yo ya estaba fuera de la radio y fue un poco pues recordar la radio que se hacía cuando yo empecé, no sé qué, no sé cuánto, y sentí esa misma emoción que os he comentado cuando ha sido el evento de la COPE. Cuando yo me metí en aquel estudio de Radio Nacional, tenía un técnico a través del visor a mi mano, que yo le hacía así cuando quería que subiera la música, que le hacía así cuando quería que bajara, que le hacía así cuando quería que me quedara de fondo la música. Entonces fue muy bonito porque leí un cuento que había escrito yo, que se llamaba El niño que estaba enamorado de la luna, que se lo había dedicado a un hijo mío. Y fue muy bonito porque lo leí con un montaje musical que él me puso, me emocioné. Empezaron a llamar gente que me recordaban de la COPE y de Radio Vida. Y fue muy, muy emocionante ese programa. Por supuesto, mira, ves, me habla de la radio y ya no paro. La radio, el mejor medio de comunicación, sin duda. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es de No Soy Diego y pregunta, ¿qué es más fácil, hacer radio o hacer doblaje? A mí me resultó más difícil hacer doblaje.
La radio me resultó muy fácil en sus comienzos y como ya yo fui creciendo con la radio, pues me fui adaptando muy bien al lenguaje de la radio. Entonces para mí no fue difícil hacer radio. Sin embargo, me resultó más difícil hacer doblaje. A mí en la radio no me han temblado nunca las piernas. Quizá porque no fuera consciente de que había tanta gente detrás, escuchando. Y eso hace que se te quite cualquier tipo de pudor o timidez, ¿no? Para mí ha sido más difícil hacer doblaje, sí. Duarte As pregunta, ¿qué voz de doblaje y película le ha marcado más como telespectadora? Recuerdo una película que era un periodista, era una voz masculina. Era una voz masculina que durante minutos no paraba, pero fíjate qué coraje que no me acuerdo del título de la película, y fue una película que me impresionó mucho. Era un periodista, no paraba de hablar y entraba siempre, vamos, iba a la boca, y tú decías, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre no pierda la intención y no...? Pero no recuerdo la película, lo siento. No recuerdo. Y por supuesto, bueno, a nivel de voces femeninas, pues Sigourney Weaver, Meryl Streep, que no sé si es la misma, la señora esta de Barcelona. María Luisa Solá. Exactamente. No sé si es la que dobla también a Meryl Streep. No, es Rosa Guiñón, que ya falleció. Ajá. Vale. Pues María Luisa Solá es una voz que además, cuando yo hacía publicidad, ella hacía mucha publicidad, esa voz. Y a mí me encantaba esa voz siempre. Siempre me ha encantado esa voz. Bueno, la siguiente pregunta la hace un conocido tuyo. Se llama Giru y quiere preguntarte lo siguiente. Dice, ¿crees que la inteligencia artificial sustituirá al locutor o actor de doblaje por robots como yo que hagan el mismo trabajo? Desgraciadamente, creo que podemos llegar a eso. Desgraciadamente creo que podemos llegar a eso. Sí. Giro. Creo que sí, que podemos llegar a eso. Mira, el otro día me hicieron una entrevista en la COPE, precisamente con este motivo. Me hizo una entrevista una chica y cuando terminamos, el técnico de sonido dice, mira, si ahora mismo yo le pido a la inteligencia artificial, le doy un texto y le digo, háblame como habla Mari Carmen de las Casas. Dice, y si me den ese texto con tu voz, digo, no es posible. Dice, sí es posible. Dice, y ahora le digo, háblame como Mari Carmen de las Casas, pero con voz dramática. Dice, y me leen el texto con voz dramática. Digo, mira, no me cuentes más porque es que me pongo mala. Es que me pongo mala, de verdad. Pero bueno, eso es lo que hay. Sí. Bueno, ahora tenemos una pregunta de nuestro anterior invitado, que es toda una leyenda del doblaje y además uno de los primeros profesores en los cursos que se impartieron en Sevilla, que es Antonio Esquivias. Yo no he trabajado con él. No, porque dio clase a las primeras promociones en el año 89 en el Estudio 1. Pero bueno, hemos hablado con él y como siempre el invitado nos deja una pregunta para el siguiente. En este caso, la pregunta que nos ha dejado es, si volvieras a nacer, ¿te dedicarías a lo mismo? Ya la ha respondido un fan, entonces la voy a reorientar como él es una leyenda del doblaje. Si volvieras a nacer, ¿te volverías a dedicar al doblaje? Claro que sí, pero me prepararía quizá mucho mejor. Me prepararía mucho mejor para hacer cosas más importantes de las que hice en su momento, ¿sabes? Y entonces me prepararía para poder tener mejores oportunidades. Pero sí, no, el doblaje es apasionante. El doblaje es apasionante. Ponerte delante de un atril y intentar meterte en ese personaje, ya te digo, sobre todo cuando haces un papel importante, ¿no? Meterte en la esencia del personaje para prestarle su voz y que sea creíble lo que estás diciendo, que se adapte a su gesto, a su mirada. Es
que me parece una cosa impresionante. Claro que sí, me dedicaría al doblaje sin dudarlo. Pero primero la radio, ¿no? Primero la radio. Primero la radio. Pero no, digamos que equipararía la radio al doblaje. Si tuviera esa oportunidad, la equipararía a la radio. Es hora de las 7 preguntas instantáneas. Vamos ya por las 7 preguntas instantáneas, ya nos falta ya poquito, que son 7 preguntas rápidas con una respuesta rápida. Un número del 1 al 10. 7. Color favorito. Rojo. Estación del año favorita. Verano. Comida favorita. Jamón. Ciudad favorita. Sevilla. Montaña o playa. Playa. Dulce o salado. Dulce. Los deseos del dragón. Y ahora vamos con los deseos del dragón, la última sesión. La última parte, que son 3 deseos, y el primero dice: ¿en qué se parece tu personaje de Bola de Dragón a ti? Y viceversa, vamos, el Jiru, el robotín. Pues viceversa. Yo no me parezco nada a un robot. Nada. Todo lo contrario a un robot. Bueno, si acaso que hablaba mucho el robot, ¿no? Como nos acaba de decir mucho, me parece que no callaba el robotín. El robotín, sí. Si acaso que hablaba mucho, efectivamente. Bueno, Mari Carmen, no sé si sabes, la premisa de la serie de Bola de Dragón era que buscaban las bolas y cuando las reunían, pues las invocaban y salía un dragón, que es parecido a como el concepto de la lámpara de Aladino. Y les podían conceder un deseo, ¿no? Entonces, si Mari Carmen de las Casas pudiera reunir las 7 bolas de dragón, imagínate, y tuviera al dragón delante y le pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería ese deseo? Mi deseo sería un imposible. Con toda la experiencia y con todo lo que sé ahora, volver a mis 20 años. Ah, es un buen deseo. Además es un deseo muy de Dragon Ball, de rejuvenecer o de la vida eterna, cosas de estas. O sea, es muy propio de la serie. Con todo lo que sé ahora. Claro, lógico. Eso lo haríamos todos, ¿eh? Eso lo haríamos todos, sí. Claro. Con lo que sé ahora. Volver a mis 20 años, a los 20 años que tuve, salvo por una cuestión física, no es algo que me agradaría. Yo estoy más contenta con mi experiencia de hoy día que con la que tenía entonces. Pero claro, tener 20 años, el físico de 20 años y saber lo que yo ya sé a estas alturas de mi vida, eso sería maravilloso, un deseo imposible, por otra parte. Eso no está pagado, sí, eso es... Claro. Pero para eso están los deseos, ¿no? O los sueños. Claro, sí, porque es gratis, no te cobra el dragón porque Claro. si no se pierde la gracia del tema. Bueno, y el último es, sin saber quién va a ser nuestro próximo invitado o invitada. Puede ser actor, actriz, director, directora, técnico, traductor. Sin saber quién va a ser, ¿qué pregunta le dejarías así al aire? ¿Te gustaría ser enseñante de lo que has aprendido a lo largo de tu vida? Buenas preguntas. Muy buena. Está muy buena, está mentira. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y tu tiempo. Nos ha hecho mucha ilusión tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Para mí, quiero que sepáis que ha sido un placer poder compartir lo que ha sido gran parte de mi vida con vosotros. Nuestro y lo hemos disfrutado muchísimo con las anécdotas y con todo lo que has contado. Muchas cosas que no sabíamos. Lo de escala en IFI, eso es muy curioso. Nos quedamos este trocito de ti. Esas son decisiones que cambian trayectoria, como has dicho antes. Como si volvieras a los 20 años con lo que sabes, a lo mejor no sé si la decisión hubiera sido la misma, ¿no? Quizás, ¿no? Pues tampoco sabría qué decirte, porque si yo ahora mismo le doy un repaso a la vida que he tenido, a mis hijos, a los que he tenido, a mi marido, que, como digo, hasta el final de su vida ha sido un ser maravilloso, y en la que tendría que cambiar era yo. Yo a lo mejor que hubiera sido quizás un poco más rebelde,
un poco más, tener las cosas más claras en la vida, pero lo que está muy claro es que yo elegí en su momento lo que para mí era claro. Yo elegí lo que quise. Yo tuve la opción de elegir, pero elegí lo que quise en ese momento. Si mi vida hubiera sido otra, pues eso no es historia porque no se ha escrito. La que se ha escrito es la que he vivido. Entonces, pero que quiero que sepáis que de verdad que me habéis hecho pasar una tarde estupenda. Sentimiento gracias, mutuo, Mari Carmen. Te queremos mucho, estamos para lo que necesites. ¿Qué ocurrirá en la siguiente charla de Dragon Cast? Pronto lo sabremos.